Uy, muy buenos días a todos. Acá su amigo David Leonardo, Dave Leo, de madrugada, 3, 4 de la mañana, horario en el cual de pronto te despiertan, te piden que compartas algunas cosas. Espero que pueda ser interesante el mensaje que les quiero compartir. De pronto la divinidad se inquieta, no deja dormir. Y dice, ya levántate, sobre todo estas horas. Quiero abrir una especie de estudio muy personal entre tú y yo de negocios con la Biblia, utilizando la Biblia, utilizando la Biblia. Y quiero abrirlo en esta último cuarto de luna de junio, donde la energía ya está bajando un poco para cerrar con luna nueva. Y qué mejor que iniciar el estudio de sabiduría. Seguido preguntan, oye, ¿dónde aprendes? ¿Cómo estudias? ¿Cómo sabes tanto? No lo digo en un sentido de presunción, sino en un sentido de yo mismo también me sorprendo con mis mismas interpretaciones. Y inevitablemente tengo que explicar, bueno, pues, aunque muy trillado que suene, que vaya que no soy alguien muy religioso, créeme, lo viene de la Biblia, viene de la Biblia, pero el tema es que tienes que entender primero qué significa Biblia, porque si tu concepto ya viene siendo un dogma, un cuento, una charlatanería, va a ser complicado que puedas profundizar en sabiduría que no es accesible para todos. Normalmente este mundo está diseñado para la persona promedio y la persona promedio transcurre y vive su vida de una forma promedio. No es que sea malo o bueno, simplemente es. Pero el estudio de este tipo de cosas, el estudio de textos de sabiduría, no están hechos ni están diseñados por personas promedio. Entonces de pronto la persona promedio necesitaría tener unas muy buenas herramientas y guías para poder interpretar un texto de sabiduría, porque el sabio escribe a su nivel y cada quien entiende a nivel propio, pero el sabio escribe al suyo. De pronto, si uno no es sabio, no va a tener ninguna oportunidad de entender qué está queriendo decir el sabio. Los dichos, por ejemplo. Hay muchos dichos que expresan tanta verdad y hay oídos que simplemente lo reciben y la respuesta es una carcajada. De pronto por ahí algún oído lo reflexiona y piensa y dice, bueno, el dicho es dicho por algo. Y las estructuras vencen, las estructuras metálicas, esta torre, este suelo, pero los dichos se mantienen. Este cuerpo vence, tiene fecha de expiración y me atrevo a decir que gran cantidad, si no es que todos los dichos que existen van a prevalecer mucho más que este cuerpo que tengo. Y eso que ni siquiera es algo físico. El dicho es dicho porque es dicho. Entonces, cuando hablo de los dichos, lo que quiero transmitir, lo que quiero enseñar es que cuando uno se aproxima a un texto de sabiduría, uno debe de tener las herramientas, las llaves de la sabiduría. Y las llaves de la sabiduría de pronto no son tan obvias.
Uno tiene que recibirlas, uno tiene que tener los regalos para poder interpretar. En este pequeño curso de negocios que quiero inaugurar, voy a tratar de compartir un poco los análisis de comprensión, los procesos mentales y las estructuras mentales y espirituales que también aplico para poder obtener este tipo de información. Y esto es 100% aplicable. Nada que no funcione en tu vida no vale la pena estudiar. Es un libro, la Biblia, la gran instrucción, es un libro altamente práctico para quien puede verlo. Para quien no, solo soltará una carcajada. En el principio del crear, ya desde aquí representa un reto. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás queriéndome decir? ¿Qué son los principios? Tú le preguntarás a alguien, ¿tienes principios? Y la persona te dirá, claro, sí, mis principios son tratar bien a los demás, amar al prójimo, no robar, no matar. Y cada persona elegirá una buena cantidad de principios por los cuales se rigen, se guían. Lo importante de los principios es que sirven, son guías, ¿sí ves? Son guías morales, son guías mentales, son guías de la forma de ser. Y cada ser humano tiene una forma de ser muy distinta, pero los principios guían las formas de ser para ser de una manera que sea buena, sea lo que eso cada quien le diga. Entonces, cuando hablamos de principio, no estamos hablando del inicio de un cuento. Este libro no inicia como... fíjate que de pronto quien suelta la carcajada podría decir, bueno, me están contando un cuento. La primera herramienta es la herramienta atemporal. No estamos hablando en pasado, no estamos hablando de algo que no es una narración. Estamos hablando en infinitivo, sin hablar en infinitivo. Estamos hablando atemporalmente, sin mencionar un tiempo específico. Esa es una de las llaves de la sabiduría, el pensamiento atemporal, el pensamiento infinito. Después puedes jugar con el tiempo, pero no es como crees que se juega con el tiempo. Lo podremos ver en otro curso. Pero aquí, por ejemplo, los principios matemáticos. Los principios matemáticos de pronto no tienen nada que ver con iniciar una historia diciendo en el principio. Un principio matemático explica perfectamente o trata de establecer ciertas variables o ciertas verdades que van a permitir que cierta demostración o cierto ejercicio se pueda realizar. Hay principios estadísticos también, principio de Peterson. Si lo buscas en internet o en cualquier otro medio vas a encontrar infinidad de principios. Y no se está refiriendo a un cuento, se está refiriendo a un conjunto de instrucciones, un conjunto de señalamientos. Por lo tanto, ya de entrada en la primera palabra de la Biblia, nos está representando un reto el tratar de entender que no estamos hablando de un cuento, sino que estamos hablando tal vez matemáticamente de una serie de principios. Y habiendo una infinidad de principios, si nos vamos a una de las primeras verdades sobre las cuales tenemos que construir nuestra sabiduría, tendríamos que aceptar invariablemente que estamos hablando o estamos intentando de entender algo infinito, como lo es Dios. Bueno, no hace más que todo el sentido del mundo entender que existen una infinidad de principios
Solo sucede que en este libro estamos hablando del principio creativo, porque la siguiente palabra es crear o creó. Pero creó, la segunda palabra, estamos hablando de un principio de creación, así como hablamos de los principios matemáticos o los principios que tiene una persona. En este texto o en esta introducción al entendimiento del universo, partimos de que estamos a punto de contemplar todos los principios que conllevan la capacidad de Dios sobre la cual se ejerce la creación, la capacidad de la creación. Por eso es que dice, en el principio creó, en un sentido no narrativo de algo que sucedió, sino en un sentido de creación. Casi como si dijera, miren aquí les presento cómo son los principios creativos o cómo son los principios que implican todo lo que se crea. Y este principio de creación se manifiesta en todos los niveles. Nosotros somos capaces, como somos divinos y somos semejantes a Dios, tenemos esta facultad también, tenemos el principio creativo. Podemos hacer música, podemos hacer pintura, vaya, podemos hacer seres humanos nuevos. Por muy banal y muy común que eso parezca, pero tenemos esa capacidad creadora. Por lo tanto, todo lo que viene después de esto, todo este libro, todos estos libros, no hablan más que de todos los principios que conlleva la capacidad divina de creación. ¿Por qué esto es importante, por ejemplo, en nuestros negocios? Porque nuestros negocios son manifestaciones creativas. Y si no entendemos, o vaya, no es que si no entendemos, tal vez puedes hacer la acción sin saberlo, pero si ya estás aquí y te estás preguntando y estás viendo esto, posiblemente ya estés buscando algo más y ya estés buscando entenderlo. Por lo tanto, tu curiosidad no va a ser satisfecha con el hecho de obtener el resultado sin haber entendido el por qué estás teniendo el resultado. Privilegiados aquellos que pueden tener el resultado sin cuestionarse el porqué del resultado. Es una maravilla. Pero a otros nos toca un poco más de talacha, un poco más de trabajo. Nuestra curiosidad no nos deja dormir. Todo negocio entonces inicia de esta forma también. Y la siguiente palabra que nos regala aquí la Biblia es Dios. ¿Por qué no inicia la Biblia con la palabra Dios? Si Dios es lo más importante. ¿Por qué inicia con el principio creó? ¿Por qué no dice Dios en un principio creó? ¿Por qué no dice Dios creó en un principio? ¿Por qué dice en un principio creó Dios? En el principio creó Dios. Esta es una pregunta ya con un trasfondo mucho más profunda que perfectamente se puede explicar, pero estaría fuera de los matices del negocio. Y tendríamos que hacer otro video solo para contestar esta pregunta. En este caso específico, nos vamos a quedar con el concepto de Dios dentro del principio creador y el concepto de Dios fuera del principio creador. Es decir, el Dios infinito, cuyas facultades o capacidades son infinitas, una de ellas siendo la facultad o la capacidad creadora, cuyo regalo es para nosotros. También dentro de este mismo universo de creación se manifiesta el mismo
bajo el nombre de Dios como concepto para nosotros. Como les digo, esto se podría explicar en otro video. Por ahora vamos a continuar. Y si quieren que lo estudiemos, con mucho gusto nos dedicamos solamente a eso. En esta parte es importante entender que el orden que viene después de esta palabra Dios es Dios, después siguen los cielos y después sigue la tierra. Ya este conjunto, que es con el cual hasta ahí voy a llegar en este video, porque si no se han dado cuenta, hemos pasado los últimos 15 minutos solo tratando de entender las primeras 2 o 3 palabras de la Biblia, y solo ha sido poquito por encima, y desde la perspectiva de negocios podrán entender ya cómo emana toda la sabiduría que uno puede obtener de aquí, y desde todas las perspectivas que uno puede abordar. No es sorpresa entonces que haya personas, y en el caso particular, yo mismo he pasado años estudiando 2 o 3 oraciones de esta maravilla. Ahora tal vez puedes responder un poco a tu pregunta. ¿Cómo obtienes sabiduría de ahí? ¿Cómo le haces? Bueno, ahí está todo. Para el que sabe ver, también el universo está en la primera hoja de la Biblia. Y para quien tiene el privilegio y la bendición divina, también en la primera oración. Y aún más, para quien tiene la capacidad, hasta en la primera palabra puede encontrar toda la verdad del universo. Y solo algunos privilegiados, tal vez en la primera letra. Y dicen los sabios que inclusive en la primera letra, que es la Bet, la B, valor numérico 2, con un pequeño puntito al centro, ahí también se encuentra todo el universo. Para los negocios, regresando un poco ya a los negocios, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Voy a partir de la última parte para poder regresar a la primera, porque si no, no lo vamos a entender. Los cielos es lo intangible, está en plural. No dice el cielo y la tierra, dice los cielos y la tierra. ¿Por qué dice los cielos y no el cielo? Bueno, estará explicando aquí que porque los cielos son algo, si tú volteas, es algo que no se puede distinguir el uno del otro. Es algo en plural, sabemos que no es uno solo, porque vemos varios, y sabemos que hay niveles, pero no estamos hablando específicamente del cielo, sino que estamos hablando realmente de lo intangible, de lo divino, de lo divino que no es lo divino de Dios, sino lo divino que está entre Dios y nosotros. Todo lo que está más allá de lo que no es la materia, siendo la tierra la materia. ¿Entiendes a dónde voy? En la perspectiva de los negocios, para no andar más en el tema ya meramente divino o cabalístico que podríamos fácilmente perdernos hacia ese lado, pero desde la perspectiva del negocio, primero existe la materialización del negocio de manera de los cielos, de manera no tangible, de manera en tu mente. Tú piensas del negocio y te estás dando cuenta y dices, aquí podría venir bien un local, aquí podría funcionar, la gente está comprando esto, está de moda lo otro, y todo eso es una manifestación divina, está ocurriendo aquí mismo, es una manifestación de los cielos. Y todo eso ocurre o precede
a la manifestación física. La manifestación física ya es cuando tú te vas y realizas unas muestras y las das a tus amigos para que las prueben y te digan, me gusta lo que estás preparando, yo le pondré un poco más de sal, esto pica mucho, muy picante. Y con todo eso tú empiezas a materializar, a manifestar físicamente en la tierra, hasta que ya decides si abres el local, le pones el nombre, registras el negocio. Pero todo el trabajo que precedió a toda esa exposición ya física, material en este plano, todo eso fueron los cielos. Ahora bien, ¿por qué explico esto? Creo que ya nos queda claro entonces que antes de que todo se manifieste físicamente, se manifiesta primero no físicamente. Pero estos solo son dos variables. Falta la primera y la más importante dentro de este plano, Dios. Acuérdate que decía en el principio de crear Dios los cielos y la tierra. Es decir, hay tres manifestaciones que ocurren con el negocio. No solo es la parte de los cielos hacia la tierra, sino que primero está Dios. Y ahora si ya has seguido o has llegado hasta aquí en este video, este va a ser el regalo tal vez más bello que vas a poder tener de esto, que es que vas a poder entender un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de Dios en el plano dentro de la manifestación creativa. Y esto es importante porque siempre decimos, bueno, es que primero Dios, acuérdate del dicho, nada es casualidad. ¿Y por qué primero la gente cuando recibe el pago o cuando tú eres la primera venta del día, se lo dan a Dios? Dicen, esto es para Dios. ¿Por qué la gente da diezmo? ¿Por qué la gente da caridad? Bueno, no es solamente porque se les ocurrió, es porque hay ciertas manifestaciones creativas, hay ciertos principios que detonan que eso funcione de cierta manera, solo que no es física, no es tierra, es cielo. Es cielo, pero no está aquí, es cielo de allá, es cielo de lo divino. Entonces, cuando hacemos el negocio, lo primero que vemos es que el orden no es solo de los cielos y la tierra, sino que es primero de Dios, los cielos y la tierra. Y cuando decimos Dios, me vas a decir, bueno, ¿qué es Dios? Entonces es una voluntad ajena a la mía. Es una moral ajena a la mía. No, no es una moral ajena a la tuya. Recuerda que estamos dentro de los principios. Y Dios es la manifestación de todos los principios. Por lo tanto, y aquí es donde recaemos ya en una especie de redundancia. Es un círculo. Es que Dios es Dios. Dios es el conjunto de todas las instrucciones. Dios es el conjunto de todas las manifestaciones. Entonces, por lo tanto, uno debe de primero, para iniciar su negocio, tratar de entender la voluntad divina. Después podremos hacer un video sobre la voluntad divina, porque normalmente el humano busca atribuirle la cualidad moral a la voluntad divina y no la tiene. Tiene una moral independiente, tal vez hasta carente del concepto de moral, solo es. Entonces, cuando uno estudia y entiende lo suficientemente a Dios, consciente o inconscientemente, uno tendrá la capacidad entonces de empezar a manifestar desde los cielos hacia la tierra. Por ejemplo, no es lo mismo que uno se sitúe bajo su voluntad, una voluntad humana, a querer pensar en el negocio que uno va a poner. Aquí va a venir bien un taller
de reparación vehicular. Y yo voy a ponerlo y voy a agarrar el local y voy a comprar máquinas y voy a comprar piezas y voy a anunciarlo. Pero el negocio no me está funcionando. ¿Y cómo es que no me está funcionando el negocio? Si pasé por la manifestación mental, la manifestación personal, pasé por los cielos y lo bajé a tierra. Pregunté a mis amigos, pensé en todo y luego lo puse y estoy perdiendo dinero. Bueno, ahí creo que es fácil entonces sí pensar es que Dios no quiere. Porque para lo bueno, para lo que sí, nos es muy fácil atribuirnos a nosotros mismos el éxito. Pero para lo malo, para lo negativo, que ahí sí, hasta el más ateo reconoce que es la voluntad de Dios. Pero si se entendiera a Dios, uno debería de buscar dentro de sí las distintas etapas, los distintos saberes, las distintas experiencias que se están manifestando y que están sucediendo, por lo cual ese negocio no está funcionando, que no tiene nada que ver con la manifestación mental, la manifestación de los cielos, ni con la manifestación de la tierra. Tiene más que ver con una planeación, con una serie de principios divinos, los cuales no estamos alineando para con nuestro negocio. Y el estudio de estos principios divinos y el entendimiento sobre estos principios divinos demuestran ser una gran base para poder diseñar los negocios para el futuro, porque hay ciertas cosas que ya no podemos cambiar, que no podemos incidir tanto más como nos lo da nuestra voluntad humana. Y esto no es una maldición, no es una mala fortuna. Para quien sabe verlo, inclusive es un peso menos sobre la misma expectativa que tenemos. Es mayor felicidad, es mayor tranquilidad, es un mayor entendimiento de que lo divino nos cuida. Y nos cuida tanto que por así Dios no querer que el negocio funcionase, más bendiciones vendrán a futuro. Porque no hay ningún anciano que no vea su vida hacia atrás y no reconozca que cada mala fortuna o cada equivocación no trajo consigo un ramo de bendiciones. Con esto los dejo, queridos amigos. Mi nombre es David Leonardo. Ya va por amanecer en un par de horas. Como es inquieta la madrugada, que es la mejor hora precisamente para estudiar sabiduría. Les agradezco su tiempo. Nos vemos en algún siguiente video. Déjenme sus comentarios, sus preguntas y sus dudas. Con mucho gusto las resolveré en cuanto pueda.